siguiente perfil nos va a despertar la memoria a los colombianos que a veces se nos adormece. Vamos a hablar de un escritor muy importante para la vida nacional durante casi todo el siglo XX. Un gran cuentista, sin duda, un maestro del cuento que por su calidad y por su temática se le ha comparado muchas veces con Tomás Carrasquilla, por ejemplo. Bueno, y a Tomás Carrasquilla se le ha asociado siempre con el costumbrismo y yo creo, Manuel, que deberíamos hacer un reportaje sobre ese género, porque este escritor de hoy y Tomás Carrasquilla han sido encasillados equivocadamente dentro del costumbrismo. Ellos tal vez van un poco más allá de eso. Por ahora veamos la vida de este señor del Viejo Caldas. Nos encontramos en el barrio La Francia, un barrio paradisíaco donde se puede observar el sol que se oculta entre el tatamá. En este barrio residió Adel López Gómez, uno de los grandes escritores de Caldas, del Gran Caldas y de Colombia, maestro del costumbrismo. Fue periodista, director de revistas y uno de los cuentistas más grandes de Colombia. El Parque de la Francia se llama el Parque Adel López Gómez, así lo pusieron, en homenaje a él. Un escritor muy notable en Colombia, que toda la vida ejerció la literatura y que escribió 30 libros, por ejemplo. Una persona que interpretó en el relato corto la vida cotidiana de la colonización antioqueña. El campesino, con su lenguaje coloquial, con sus espantos, con sus mitos, con sus leyendas. Mi papá nació en Armenia y se crió en una finquita que su padre, como buen pobre, tenía un pejujalito por el Quindío. Pero mi padre salió de Armenia a los 17 años. Mi papá vivió en Bogotá, Medellín y Manizales. En El Colombiano escribió mucho, en Bogotá escribió en El Espectador mucho tiempo y en El Tiempo también. Prácticamente muchas de sus columnas en el diario La Patria y en los periódicos, en El Espectador, donde él publicó, eran cuentos. Siempre con su bordón y siempre andando caminos y buscando la gente. Como fue un hombre de grandes experiencias vitales que recorrió el país desde comienzos del siglo, él nació en 1900 y había recorrido todo lo que fue el área de colonización antioqueña, desde el Quindío hasta el Urabá, pues contaba todas las aventuras y tenía la gracia suficiente para hacer ameno el relato. Y por eso son los grandes del costumbrismo. Inclusive cuando él ingresó a la Academia de la Lengua en 1959, lo hizo con una tesis sobre el costumbrismo. Adel López vivió sus últimos años en el barrio La Francia. Y es curioso, anecdótico y un poquito triste porque el maestro Adel murió el 29 de agosto del 89, el mismo día exacto en que asesinaron a Galán Sarmiento. Yo recuerdo que la primera página de La Patria tituló simplemente La muerte de Galán. Y de pronto en la segunda o tercera página, en una columnita pequeña, mencionar la muerte del maestro Adel. Es decir, yo creo que la muerte del maestro Adel mereció en su época mayor difusión porque fue uno de los grandes de la literatura que se fue en ese momento.